nuevamente nos encontramos con explicaciones bíblicas acerca de la iglesia, acerca de la palabra de Dios. Agradecimientos a las personas que están siguiendo estas grabaciones para que todos aprendamos y compartamos la palabra de Dios. Tenemos entonces, hoy en día aparecen también muchas iglesias donde se habla de qué son las iglesias de la prosperidad, iglesia de la bendición, iglesia de la liberación. Se van haciendo aparte, creando un grupo de personas con unas estrategias muy bonitas y la tentación de dejar la iglesia original, dejar la iglesia en la que muchos hemos sido bautizados. Muchos se van a otras iglesias renegando, contradiciendo, o por la parte humana no les cae bien los sacerdotes, no están de acuerdo con la Virgen, no están de acuerdo con el Papa, entonces tienen sufrimientos, tienen angustias, entonces se junta sin querer lo que es la iglesia en sí, la parte humana, y buscan lugares donde les dicen que no hay sufrimiento, porque con Dios todo es prosperidad, todo es bendiciones, que somos hijos de Dios, que no tenemos derecho pues a sufrir. Pero pongan atención, yo les invito a que utilicen no solamente la razón, sino que utilicen el sentido común y miren a Jesús, solo miren a Jesús. Mirando a Jesús entendemos lo que vamos a hablar en estos momentos con la palabra de Dios, no con atacar, ni disuadir, ni enfrentar, ni satanizar la iglesia católica, porque muchos la tienen ya satanizada, para poder ir a iglesias de pare de sufrir, de prosperidad, de grandes bendiciones. La frase "yo antes era un borracho, una prostituta, ahora ya soy salvo en Cristo y soy muy bendecido". Entonces pongan atención. Decimos, esto es un invento de hombres, porque la Biblia está en el Antiguo Testamento, bendiciones al pueblo de Israel. Cuando viene Jesús, literalmente en el templo de Jerusalén, Jesús saca a estos hombres que están cambiando monedas y negociando con el templo, y Jesús se enoja. Es la única parte que Jesús se enoja. Tú puedes buscar dónde se enoja Jesús y los saca. Eso es algo casi que literal. Jesús vino a limpiar el templo y Él queda convertido como en ese templo. Él hace todo nuevo de una vez. Se ha explicado también. Entonces, si decimos que no más sufrimiento y que no más pobreza, estaríamos contrarios a lo que Jesús está enseñando. O sea, en el Nuevo Testamento debes diferenciar, siempre les voy a enseñar antiguo y nuevo. Cuando es el nuevo, es Jesús. Entonces Jesús no quitó el sufrimiento. Mateo 16:24. El que quiera seguirme, cargue con su cruz y síganme. El que quiera seguirme, cargue con su cruz. Y la cruz, de alguna manera, es sufrimiento. O sea, la enseñanza de la cruz es sufrimiento. Jesús no nos quitó la cruz. Atención. Muchos dicen, la cruz sí, pero Cristo ya resucitó. Entonces quiten la cruz porque Él ya resucitó. O el Cristo que está crucificado. Recordemos que en Efesios 2 y toda la palabra en San Pablo, en Gálatas, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, hay un sufrimiento. Y Colosenses 2, también Él pagó el protocolo, deuda, pecado, clavándolo en la cruz. O sea, sigue clavado en la cruz porque nuestros pecados no se han ido. Seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo pecados. Colosenses 2. El pecado está clavado en la cruz, igual que Cristo, sigue, porque somos el cuerpo. La cabeza está crucificada, el cuerpo está crucificado, perdón, la cabeza es Cristo. Entonces,
Por el pecado seguimos crucificados. Él ya resucitó, pero el cuerpo místico de Cristo, Efesios, Colosenses, 1 Corintios 12, miren todo que es el carta a los romanos, todo aparece cuerpo de Cristo, es esa crucifixión y sufrimiento todavía a causa del pecado, porque Cristo venció el pecado, pero seguimos cometiendo pecado. Entonces estamos todavía en una crucifixión y padecimientos. Entonces, San Pablo dice, completo en mí los sufrimientos de Cristo. Lean despacio, completo en mí los sufrimientos de Cristo. Colosenses 1:24. Aunque Él ya pagó, Colosenses 2, Él pagó nuestro pecado, nosotros todavía seguimos en esos sufrimientos que son causa del pecado. ¿En quiénes? Tanto en Jesús como en los santos, en San Pablo. San Pablo aquí está uniéndose a la cabeza que es Cristo, el cuerpo místico en la iglesia. Carta a los Efesios, capítulo 4 también. Un solo Dios, un solo Padre, un solo bautismo y Padre de todos. Entonces, una sola fe. Aquí está comprobado, la cabeza, el cuerpo, completo en mí los sufrimientos. Pueden leerlo, orarlo. Pausen, miren, reflexionen y busquen nuevamente y den la unidad a ese cuerpo místico que es en sí el sufrimiento. Todavía hay sufrimiento y vemos a Venezuela, vemos a Chile, vemos a Colombia y muchos países están en mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque los que siguen al Señor están completando los sufrimientos. Dice acerca del sufrimiento, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con un bautismo. Ya hay un bautismo en agua. Pongan atención a esta enseñanza para todos católicos, y si algún no católico me escucha, hay 2 bautismos, 2. Ustedes pueden decir, ¿es solamente uno? No, son 2. Lean en oración San Marcos 10:17, Marcos 10:17. Lean bien. Y entonces los discípulos dicen, Señor, beberemos de la copa. Él dice, ustedes beberán de la copa del sufrimiento. Pero colocar a mi izquierda o mi derecha le corresponde a mi Padre Celestial. Entonces, él está hablando de un bautismo de sufrimiento. Entonces, es el bautismo donde se bautizó Jesús en el Jordán, y ahí no hubo sufrimiento, simplemente bajó el Espíritu Santo y una voz en el cielo dijo, este es mi Hijo. Es la palabra de Dios, el primer bautismo que es en agua. El segundo bautismo es en sufrimiento, por eso hablamos de mártires, de santos. San Juan fue asesinado, Pablo, todos los primeros discípulos fueron asesinados. Apóstoles se llaman los mártires de los primeros siglos, o la iglesia primitiva, casi todos fueron martirizados. Entonces busca Marcos 10, hay un segundo bautismo de sufrimiento que viene como de sangre y sufrimiento. Lo podemos catalogar así. Entonces en la etimología pueden buscar sangre, pueden buscar martirio, todo es lo mismo, es muy parecido. Entonces Jesús nunca prometió prosperidad. Vengan a mí y síganme a mí. Entonces Jesús, como lo vemos, aunque ya resucitado, recordemos una cosa, para llegar a la resurrección que es Cristo, tenemos que pasar en completar los sufrimientos. O sea, para llegar al domingo de la resurrección hay que pasar por el viernes del padecimiento, del martirio o de la crucifixión. Todos tenemos que hacer un paso. Él dice, me van a seguir, pero con un bautismo de sufrimiento. Jesús no quitó el sufrimiento, sino que nos dijo que fuéramos a Él los que están cansados y agobiados. Nunca dijo que nos iba a quitar sufrimientos y angustias, sino que con Jesús podemos sobrellevar todas las cargas, que sería lo más fácil, ¿cierto? Pero el sufrimiento está implícito en el cuerpo místico de Cristo.
Y al final, para terminar, Jesús nunca prometió prosperidad. En cambio, las iglesias prometen, atención, prometen. Te dicen a ti, sálgase de la iglesia donde estés, puede ser la iglesia católica, entra a nuestra iglesia para que usted sea bendecido, para que usted tenga mucha prosperidad. Ese es el problema, y pueden ser, con todo respeto a los que están escuchando, puede ser iglesias de los falsos apóstoles o falsos profetas. Busquen en el Antiguo Testamento los falsos profetas. En Jeremías puedes buscar. Los falsos profetas siempre dicen que no hay problema, que con Dios lo tienen todo. Jeremías empieza a explicarle al pueblo, y a Jeremías lo perseguían porque él anunciaba siempre catástrofes. Entonces, al que anuncia una catástrofe o desobediencia, le llueve el ataque. Entonces no, cuidado con los falsos apóstoles que prometen cosas que no son ciertas. Prometen bendiciones, prosperidad, liberación. Entonces la clasificación a las iglesias de la prosperidad las vamos a clasificar: menos cristianas y más judías. Son judíos del Antiguo Testamento. Siempre una persona de diferentes iglesias no católicas siempre hablan del Antiguo Testamento y siempre hablan de prosperidad. Siempre, eso es Antiguo Testamento. Debes entender que no somos judíos. Ya en otra grabación se los he explicado nuevamente de diferentes formas, pero es para que entiendas que no son cristianos porque siguen las tradiciones antiguas, las tradiciones de hombres, o sea, tradiciones del Antiguo Testamento, no las tradiciones que yo les he enseñado, tradiciones del 1 Corintios 11, que era, según la antigua tradición, 1 Corintios 11, la noche de la pasión, la última cena, el Señor dijo, esto es mi cuerpo, esa es mi sangre. Es una antigua tradición cristiana, pero las tradiciones antiguas de hombres viene a ser el judaísmo. Yo te invito a que ores, a que reces, a que pidas, a que clames y mira la verdad, encuentra la verdad. Vas a darte cuenta que Jesús hay que seguirlo como es. Él dijo, déjenlo todo y síganme. Por eso también en la Iglesia Católica hablamos de que Pedro dijo, lo hemos dejado todo. Y él dijo, tendrán 100 veces más y después vida eterna. Por eso también en la Iglesia, los católicos, hay sacerdotes que no se casan, no tienen hijos. Hay otros que se van a comunidades religiosas y lo dejan todo en monasterios, vida contemplativa y vida monástica, vida de misión, todo eso. Dios los bendiga, denos el like, síganos para seguir como creciendo y compartiendo y buscando otras personas que les pueda servir esto. Si tú has pensado en retirarte de la Iglesia Católica, yo te digo, no te retires, ora primero y puedes buscar apología católica y quién te puede ayudar en los grupos de oración en tu parroquia, o si nos podemos ubicar por Facebook, y ahí está el link en la descripción. Dios te bendiga.